Vale, Carlos, que ya estás en pantalla. No sé si Oh, quieres sí, ya presentar. estoy en pantalla, ya he llegado. Yo que pensaba librarme estas navidades y no hay manera, ¿eh? Aquí no se Es que libra no ni tengo Dios. Bueno, hay vacaciones unos. nunca. Me ¿Eh? tienes aquí me tienes aquí como el siervo de la gleba, Manolo Gallego. Sí, que. Buenas tardes, noches, días, mañanas, madrugadas a toda la gente que nos ve por Facebook de cuando en cuando. Y a veces por el YouTube, que lo tenemos abandonado. En fin, en Radio Clara. El Radio mundo de Clara. YouTube es un mundo muy peculiar. Si no sacas gatitos o la última pomada de tu invención para quitar los hemorroides, va a ser que, va a ser que en muchos casos no te van a hacer. O sea, o tienes que Bien, decir, es muy generacional, digamos, YouTube, ¿no? Entonces, pues igual que Instagram, ¿no? Son redes muy generacionales, ¿no? Y entonces, pues cuesta, claro, si no perteneces a esas generaciones. Y nosotros ya como estamos un poco viejunos, Manolo, las cosas como son, pues bueno, claro, o sea, bueno, en pantalla no damos igual que uno- los chavalines de 20 y pocos años. bien. Pues dejamos eso. Nos vamos a la radio ya, Carlos. Ven, cuando quieras. Vale, pues nos vamos a ir. Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días a todas, buenos días a todos en estas navidades tan atípicas. Yo pensaba haberme cogido vacaciones en Tahití, pero va a ser que este año no ha sido posible. Y aquí me tenéis una semana más, aquí siervo de la gleba de Radio Clara y de Es lo que hay, para comenzar la emisión del programa los martes. Muy bien. Y tú me has propuesto unos cuantos temas que Sí, me pero parece relajadito, que estamos en navidades. relajadito. ¿Quiere decir que, que vas a hablar más despacio o qué? No, y que voy a hablar menos. Ya sé que no te lo crees. Me la has quitado de la boca. Que no ya creo. sé que ya sé que ayer lunes era el Día de los Santos Inocentes, pero bueno, en fin, dejaremos ahí el misterio, el intríngulis, ¿no? Bien. Vacunación. Era el primer tema. ¿Por dónde querías empezar? Por. Pues, hombre, yo quería empezar porque es que nos ha hablado de otra cosa. O sea, es que parece que una señora de 96 años le ponen una vacuna y es como una especie de gran éxito nacional. Entonces, quería empezar a hablar un poco de ese halo de patriotismo que parece que algunos pretenden utilizar en torno a las vacunas. No solo, perdón, tengo que decir, en España, y ahora entraremos más en profundidad, también en otros países de Europa, donde incluso los presidentes estaban en persona, Mm. de los respectivos países, estaban en persona en la sala de vacunación, donde, como si fuera la lotería, 1 millón, ¿no? Ha sido usted afortunado, el cliente afortunado, 1 millón de esta tienda, ¿no? Y vamos a regalar un cheque de no sé cuántos, ¿no? Salen ahí fanfarrias y trompetas y tal, ¿no? Pues estaban, como digo, presidentes en el resto de Europa en la sala de vacunación presentes mientras vacunaban a la primera persona de su respectivo país, ¿no? Aquí en España no han llegado a tanto, pero claro, ya sabemos que nosotros somos como somos, y entonces basta cualquier cosa. Si no tenemos motivos para protestar y criticar, pues nos los inventamos, pues ya tenemos nuestra propia cosecha y ya sabemos la que se ha liado a costa de si los paquetes de vacunación llevaban o no llevaban un precinto con el logo del gobierno de España, ¿no? Sí, bueno, ha sido, Y eso creo que, es. perdona, Carlos, creo que ha sido uno de los pocos países que han puesto la bandera. Al fin y al cabo es un pegote un poco cutre, la necesidad de ponerle gobierno de España, ¿no? Es decir, No, yo no estoy disculpando. Lo que estoy diciendo es una polémica artificial. Se claro, lo podrían haber ahorrado. se lo podían haber ahorrado. Pero es una polémica artificial que realmente no tiene especial trascendencia. ¿Qué es propaganda electoral? Pues, o propaganda partidista, en la medida en que se utiliza los emblemas del gobierno. Bueno, pues que eso a ver, quien no sepa a estas alturas que toda campaña pública, y más en algo tan sensible como el tema de la pandemia, es utilizado constantemente por todas las instituciones políticas de este país Mm. como un arma electoral, quiero decir, es que no sé en qué mundo vive o es un falso, que es la tesis a la que me inclino por calificar las intenciones
de todos aquellos partidos políticos que han estado hinchando, como digo, artificialmente una polémica que no tiene más, ¿no? Que se lo podía haber ahorrado el gobierno, evidentemente, pero que también estamos, alguno pensará, hasta el pirri de ver mascarillas con la banderita de España, que ya me dirás tú que tiene que ver la bandera de España con la mascarilla. Sí, O está. la bandera de España, y dice la bandera de España, dice otras banderas, que también las he visto con, Sí, otra, sí, con la sí, sí, cuatribarrada, con, o sea, con otras banderas. Que la señora Díaz Ayuso, que tanto cacarea, y digo que cacarea porque lo de esa señora ya es insufrible, ¿no? Insufrible porque es que, como se suele decir, se ve antes a un mentiroso con cojo, ¿no? Se le pilla antes, ¿no? Claro, es que esta señora estaba a pie del avión que le trajo las primeras dosis de mascarillas y respiradores a la Comunidad de Madrid. sí. Pues eso también es un acto de propaganda electoral. Mm, Entonces, a ver, suena chusco realmente. Primero, a mí me suena chusco convertir algo que no deja de ser un, bueno, pues un paso, ¿vale? Puede ser un paso importante, pero esto es como inaugurar un, yo qué sé, una obra pública antes de que esté terminada, ¿no? Es decir, no saque usted tanto a pecho, oiga, pero si no se pueden utilizar. Y está que viene usted aquí a cortar la banda electoral, la banda, perdón, sí, la banda del estreno o a estrellar la botella en el barco, ¿no? Para estrenar en el muelle. Es como de otra época, ¿no? Rodearlo de una de todo este galimatías de banderas, de simbología patriotera, repito, no solamente en España, también en el resto de Europa, suena absurdo, ¿no? Estamos hablando de una terapia en donde lo que debería preocuparnos más no es, como dice el señor Casado, la falta de transparencia, no nos creemos, claro, no nos creemos que se vaya a hacer en condiciones de equidad, claro, como le ha apresurado a decirle la vicepresidenta Calvo, oiga, es que los criterios de distribución están doblemente pactados, están pactados por un lado a nivel interno con el Comité Interterritorial, con las comunidades autónomas, que se han puesto de acuerdo para decir, primero vamos a vacunar a esto, luego vamos a vacunar a los otros, cuando tengamos las otras vacunas vacunaremos a esto, luego a los otros, y además, en cuanto a la distribución y recepción de material, de vacunas, pues está pactado con la Unión Europea. Es decir, no es algo que se haya... Es la Unión Europea en bloque quien compra, es la Unión Europea en bloque quien distribuye, e incluso había tentaciones también patrioteras dentro de la Unión Europea de decir, esto va a fomentar una mayor solidaridad entre los socios. Bueno, en fin, son alegaciones, como digo, todo lo que es patriótico es falso, eso de entrada. mm. Puede haber un sentimiento de pertenencia a la tierra, bueno, pues es tan legítimo como cualquier otro sentimiento, como si quieres ser de la Liga de Cría de Polillos Zurdas del Canadá, yo qué sé. Claro, es decir, que, vale, pues el hombre legítimo es, pero no me lo convierto usted en un símbolo público, porque es falso. Es decir, primero, ¿quién se cree a estas alturas, conociendo cómo funciona la Unión Europea, que realmente el tema de que haya un acuerdo conjunto para la adquisición, compra y distribución de vacunas entre todos los países que forman parte de la Unión va a suponer que van a desaparecer las tensiones y las diferencias entre unos países y otros a cuenta de que si derechos humanos con el caso de Polonia y Hungría, que si de posiciones absolutamente neoconservadoras a cuenta de países como Holanda, Dinamarca, etcétera, etcétera. Es decir, esto no va a desaparecer porque nos vacunemos todos juntitos. Entonces, a mí lo de las vacunas me parece bien. Lo que no me parece bien, lógicamente, claro, como no iba a ser así, lo que no me parece bien es que se haga patrioterismo barato y política de tan bajo nivel a Sí, costa de algo tan importante, punto uno. Y tanto de jugar con la ilusión de la gente. de las dos partes, de tanto del gobierno Claro, como de la claro, claro, claro. Tanto oposición. del gobierno de España, o sea, del Partido Socialista, principalmente, como de la oposición. Sí, Eh, hombre, es muy singular el caso del señor Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, del Partido Ciudadanos, que se desmarca una vez más completamente, rizando el rizo de esta política barata permanente que se hace en este país en estos tiempos a costa de la pandemia,
pues desmarcándose completamente de las declaraciones de Díaz Ayuso, que ya sabemos que acusa al gobierno de tirar, van a permitir que Barajas sea un coladero según ella. Mm. A esta señora habría que decirle, pues Barajas era un coladero, pero como lo es todos los países donde se ha encontrado la cepa inglesa. ¿O cómo ha llegado la cepa inglesa? ¿Por mail? ¿O cómo? No, Bueno, pues ha llegado porque ha habido gente que se ha trasladado, que por unas razones o por otras, ha acabado entrando procedente del Reino Unido en Finlandia, que es el último país en el que ha entrado, que digo yo que los finlandeses, igual como son del norte, son un poco más serios que nosotros, en Alemania, es decir, en los distintos países de la Unión Europea, donde se han encontrado rastros de la cepa inglesa, ¿no? que va a acabar siendo normal en todos los países y se va a distribuir igual que se distribuyó Pues en claro. principio el virus desde Wuhan. Es decir, que eso es agarrarse a un clavo ardiendo para hacer política, hacer crítica al gobierno. En fin. Pues eso es, pero a eso me refería, vamos a ver, porque es que esta no es la cuestión. Nos distraen con memeces, porque son memeces, Sí, son mamandurrias, que diría la otra. sí. Claro, son mamandurrias que realmente no tienen ninguna importancia política, o sea, polémicas, no solamente estériles porque no van a ninguna parte, sino además inventadas, porque es en relación a cosas que carecen de relevancia, cuando en cambio no se está discutiendo sobre algo que sería mucho más importante, que son las previsiones del gobierno, que luego no se van a cumplir, o muy probablemente no se van a cumplir. Es decir, me refiero al ritmo de vacunación. Mm. Porque el señor Salvadorilla está diciendo, y esto sí es muy importante, no es tanto que es que yo, que soy presidente de la Comunidad de Madrid, quiero que me den más vacunas, que por qué le dan más a los catalanes, porque le están dando más a los catalanes. Básicamente es esta el fondo de la polémica esta artificial que hay, en particular con la presidenta de Madrid. Que ¿por qué le dan más a los catalanes? ¿Y por qué le dan más a los andaluces? Entonces, pues esa no es la cuestión. La cuestión de verdad, la cuestión en serio, yo no sé si te he perdido, Manolo, ¿me ves? Te veo perfectamente. Vale, perdona, que no sé qué he tocado y me he ido. A ver, Sí. bueno, pues no sé dónde estás. No veo yo la señal. A ver, ahora ya la veo. Sí, decía que la cuestión no es esta, perdonad. La cuestión es que el señor Salvadorilla y es una... A ver, lo que dice el señorilla es importantísimo en relación a fijar expectativas, tanto económicas como de confiabilidad en el propio desarrollo del país, cuando dice que él calcula que para el mes de junio se puede haber alcanzado la inmunidad de rebaño. Junio, algo Otros que son realistas. más escépticos Vale. lo sitúan en algo difuso que es después de el verano. Bien, han estado echando cuentas, ¿no? ¿A qué ritmo tendremos que estar recibiendo dosis? Ser capaces de repetirlas, por lo menos en el caso de Pfizer, que hace falta repetir, hace falta doble dosis. Y ahí están, por ejemplo, los belgas diciendo cosas como que se están pensando si igual, por el temor de que se les venga muy encima y muy rápido la cepa inglesa, en vez de destinar las vacunas a la doble dosis, pues las destinan en la primera dosis de otros y retrasan la aplicación de la segunda dosis, con lo cual, pues los de Pfizer, los primeros que tienen su sede allí, se han llevado las manos a la cabeza, diciendo, ¿por qué decís? Estáis Puede locos, hacer. nosotros no nos responsabilizamos de si lo utilizáis mal. Pero, para que veáis, No se puede existen hacer. tentaciones de los políticos, de improvisar sobre cosas con criterios que no responden en absoluto a una programación médica, ¿no? Entonces, han estado echando cuentas, decía, de a qué ritmo tendríamos que recibir vacunas, creo que salían a ciento y ser capaces de ponerlas diariamente. Necesitaríamos como 185.000 dosis de vacuna diariamente de aquí a junio para poder vacunar a 20 millones de personas, que serían más o menos ese 70% que se supone que hace falta para conseguir la inmunidad de rebaño. Y claro, hombre, pues si ya, vamos, ya sé que es una excepción y que probablemente no se repetirá de esta manera el retraso que se ha producido en la empresa de logística de Pfizer al sur de Bruselas, en Bélgica, Sí. que ha provocado que haya habido un retraso.
hasta el día de hoy, martes, en la llegada de las dosis, 750.000 que tenían que haber llegado a España ayer, que luego, como No, bien han y recordado, a España hay 8 países más de Europa. Es sí, decir, que pero a España 750.000 en vale, concreto, que luego, además, como han recordado desde alguna comunidad autónoma, no, pero es que no es que el día que llegan, es que hasta el día siguiente no las puedo poner, porque hay que dejar que se descongelen. Entonces, para poder ponerlas, es decir, eso es para mantenerlas, pero luego yo no las puedo poner congeladas a 80 bajo cero, porque entonces no entra por la sangre. Necesita un proceso, hasta el día siguiente no las puedo aplicar. Bueno, esto que parecen minucias o detalles sin mucha trascendencia, sí lo son si tú quieres mantener un ritmo constante de vacunación a razón de 185.000 dosis diarias, para lo cual, primero, las tienes que poder recibir a ese ritmo y, en segundo lugar, tienes que ser capaz de gestionar la ejecución de esa vacunación a los pacientes, ¿no? Y claro, esto sí es importante, porque aunque es verdad que seguramente para probablemente el mes de enero, el mes de febrero, particularmente febrero, se espera que ya haya en el mercado pues otras vacunas que, al margen del ritmo de producción que pueda tener Pfizer o que pueda tener Moderna, Moderna se pueda. espera que el día 6 de enero esté aprobada, es decir, que el día 6 de enero Sí, se espera ya. sería la segunda, y aún así veremos a qué ritmo es capaz de mantener sus fábricas, que no haya incidentes de logística como el que acaba de pasar, nada más empezar con Pfizer, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir, ¿por qué se hacen estos cálculos tan, vamos a decir, optimistas en cuanto al ritmo de vacunación? Pues se hacen un poco porque ya estamos, como siempre, con las campañitas de salvar la Navidad, pues ahora vendrá el salvar el verano. Sí. Hay que salvar el verano, hay que salvar el verano, porque España vive de los turistas y del verano. No, mire, sí. Acabaremos cuando seamos capaces de acabar. No me fije usted expectativas que luego no cumplen, que luego la decepción es peor. Y encima, teniendo en cuenta la baja política constante que se hace en este país, está dando usted munición al enemigo para que le haga pupita. Claro, porque ¿qué pasará cuando estemos en junio y no hayamos llegado ni al 50%? Es que es seguro que en junio no vamos a estar. A otras opiniones sobre el tema ya dicen que a finales de verano. Y son gente que ya no se dedica a la política de partido. Así que Y las más probablemente realistas, ojalá yo me equivoque, están hablando de que probablemente hasta principios de 2022 no hayamos completado. Es decir, iremos al ritmo que vayamos. Mira, voy a poner un ejemplo muy sencillo de entender, que todo el mundo rápidamente va a asumir porque es el que hay. España es el único país de la Unión Europea que no ha dado datos de contagios, de nuevos contagios, desde el jueves. sí, Desde el jueves hasta el lunes no se han dado, y algunos ni el lunes, es han que dado datos de contagio. Es decir, ¿por qué? Pues porque había fiestas, chico. No te vas a poner a hacer ahí a contar sumitas y este y el otro y el de la moto, y falta el Bedel y falta Pepe, el de la moto, que tiene que firmar, porque si es su firma digital no se puede emitir el informe, porque resulta que esto funciona así, la administración española es así. mm, Entonces, quiero decir, con esas perspectivas, esperar que se vaya a producir una gestión súper ágil, eficaz, rapidísima ujú. de la vacunación, es decir, que el ritmo de vacunación vaya a ir ni siquiera para llegar al verano, es absurdo, no va a pasar. Ojalá me equivoque, repito, pero vamos a ver, todos los precedentes indican que no pasará. Sí, no, Depende de muchas cosas, depende de que además los ritmos de producción, por mucho que estés avalado, porque compras como Unión Europea, como una central de compras, no compras tú por tu cuenta, pero que los ritmos de producción de las empresas fabricantes de la vacuna pues se cumplan, que no haya problemas de logística, y luego, sobre todo, de que pues, la capacidad de gestión de cada comunidad autónoma a la hora de vacunar pues se produzca con cierta, digamos, eficacia. va- Por tanto, ya estamos una vez haciendo baja política, sí, aunque esta sea un poco más razonable, en cuanto que lo que tiene detrás es más trascendente. Es decir, realmente lo que está lanzándose es un mensaje de: si nos portamos bien, hacemos las cosas bien, chicos, salvamos el verano, ¿no? Pero en realidad lo que hay detrás es la campaña salvar el verano, salvar el turismo, salvar las vacaciones. No es así, es decir, ni es así, ni es que se vayan a acabar las restricciones tanto de medidas de salud pública
como la distancia social, las mascarillas, el lavado de manos, etcétera, etcétera, sino que incluso las restricciones de movilidad, al menos en ciertos puntos o zonas, es posible que continúen de manera intermitente durante largo tiempo a lo largo de este año 2021 que va a empezar. O sea que, por tanto, ese triunfalismo absurdo, infantil, sobre la primera señora de 96 años que se pone una vacuna y la tía está estupenda y además anima a todo el mundo a que se vacune porque es una tía fantástica. No, si la tía es fantástica, bueno, para empezar, si tiene 96 años ya por descontado fantástica, porque ha llegado a 96 años. En segundo lugar, pues cuando la ves, dices, oye, qué señora más maja, más entrañable, qué gusto, qué maravilla, ¿no? Esto le devuelve la dignidad a tantos y tantos ancianos que son despreciados constantemente, ¿no? Pero más allá de eso no hay nada más que un triunfalismo barato, provinciano, que se utiliza para hacer baja política en un sentido y en el contrario, y yo solamente quería hacer mención de, bueno, pues esto que además se ha convertido en una especie de todo, que lo tapa todo, respecto de lo que no se habla de una cosa en medios de comunicación, cuando lo que realmente debería exigir un debate profundo es si estamos, y eso es de lo que se debería estar hablando, es de si estamos o no en condiciones de poder mantener el ritmo de vacunación que permitiría llegar de verdad a esa inmunidad de rebaño antes del verano. Y si no lo estamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué prioridades tenemos que acordar entre todos? ¿Y qué medidas tenemos que adoptar para que las comunidades autónomas puedan efectivamente vacunar al ritmo que deberían poder vacunar, suponiendo que además el suministro de vacunas sea el adecuado y al ritmo convenido, ¿no? Eso no es de lo que se está hablando, no es lo que ocupan los titulares, y eso es de lo que creo que, pues una vez más demuestra cómo este país se pierde en polémicas inútiles, gasta un montón de recursos y de energías en cosas absurdas y en cambio deja de ocuparse o permite que otros a la sombra se ocupen de lo que verdaderamente es importante, lo que verdaderamente afecta a la salud de los ciudadanos, que no es si va envuelta la caja de Pfizer en una banderita o en otra, sino que es efectivamente que hace falta para que, como están reclamando los propios sanitarios, haya más sanitarios, haya más contratación de personal, Eso haya refuerzos donde tiene que haberlos, justamente, como decía alguien, es que no es momento de andar regateando con esto. Es un momento de gastar todo lo que haga falta gastar sin regatear, si lo que se quiere es, ya que te pones, por razones económicas y de imagen de Estado, salvar la imagen de España ante nuestros propios ciudadanos y ante los turistas de cara al próximo verano, ¿no? Y esto si es lo que eso hay. es lo que quieren hacer, has dicho al final una cosa importante, se necesita urgentemente más personal para que la vacunación No, no lo he dicho yo, Manolo, lo han dicho los propios lo ha sanitarios. dicho todo el mundo, pero no solo más personal, por ejemplo, de enfermería, que es la que se encarga de inyectar la vacuna, también lleva un registro administrativo mucho mayor que la vacunación normal. Porque se hace una ficha personalizada de cada individuo o individua que se vacuna con una serie de preguntas, requisitos y espacios, digamos, del registro a rellenar que necesita un administrativo más del habitual que hay en el centro de salud, que está para Y, otras y, muchas cosas. y ahora lo dices, Y se necesita quizás personal médico que esté al tanto por aquello de las posibles reacciones alérgicas que si se producen tiene que actuarse en segundos, vamos, para ante eso una... te iba a decir, hace falta luego un periodo de observación y- más largo, entre 10 y 15 minutos generalmente, sí, para comprobar si efectivamente hay reacciones alérgicas y actuar de manera inmediata. Y además, desde el punto de vista estadístico, es necesario controlar eso para sí. ver a qué tipo de pacientes se le produce la reacción, qué tipo de reacción es, cómo responde al tratamiento frente a la reacción, etcétera, etcétera, que normalmente no se exige en otro tipo de vacunas. Estoy pensando en la vacuna, en las campañas de vacunación contra la gripe común, ¿no? En la campaña de evacuación el gripe común no, pero ya todos los que llevamos muchísimos años, muchos, decenas de años poniendo vacunas, por ejemplo, sabemos que la gente que se vacuna de la alergia estacional en verano, cuando acabamos de ponerle, de inyectarle la vacuna, le Se decimos, le hincha el brazo, ¿no? o se le hincha el brazo a algunos durante
todo el proceso de vacunación, pero esa es una reacción mínima, que esa no tiene más riesgo, pero a todos, a donde quería llegar, a todos se le indica, espérate ahí fuera, sentadita aquí, 20 minutos o media hora, y si notas Ah, algo raro, avísanos inmediatamente. eso Avísanos es. inmediatamente. Y el inmediatamente es cuestión a veces de segundos, minutos, como mucho, porque a continuación va la adrenalina, porque si no, es decir, no Ah, es que se te vaya a hinchar un poquito la sí, cara. sí, 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 claro, Es, claro. Cualquier vacuna, a ver, la inoculación de cualquier vacuna, como de cualquier, sabes tú mejor que yo, como de cualquier elemento externo al organismo, pues puede efectivamente cursar con una aceptación completa del organismo y ya está. O por el contrario, puede cursar con una reacción defensiva, que que es a saber cómo es, el en shock, función del el shock paciente, a anafiláctico que saber se dice. claro, claro, claro. Entonces, no está exenta, por tanto, de una serie de riesgos, mínimos en principio, pero riesgos que Sí. desde luego deben que ser tratados, ¿no? En este caso más porque estamos hablando de una enfermedad de una vacuna que no hemos probado, que se sacaba a la carrera y que así habrán hecho sus experimentos en laboratorio, etcétera, etcétera, pero una cosa es hacer un laboratorio y una cosa muy distinta es extenderlo a la población en general, que cada uno es de su padre y de su madre, tiene sus patologías previas, bueno, en fin, yo creo que esto Eso está claro. lo sabe cualquiera que tenga los dedos de frente y no hace falta explicarlo más, ¿no? Bien, no sé si le damos más vueltas a esto porque Nah, durante mucho tiempo vamos a estar asistiendo a la vacunación. menos patrioterismo barato, Manolo, por unos y por otros, Sí. y más atender a lo que verdaderamente es importante, que es qué medidas son necesarias, qué prioridades tenemos que cambiar, dónde tenemos que reforzar el gasto en materia sanitaria para conseguir que la campaña de vacunación vaya al ritmo que tiene que ir si se Mm. pretende conseguir un objetivo tan, para empezar, discutible, pero bueno, puede ser entendible, como es el del salvar el verano. Las campañitas de salvar la Navidad, salvar el verano, no nos falta ya salvar, luego ya nos vendrán con la campaña de salvar el 14 de febrero, que es que estamos todos muy enamorados. En fin, es decir, obedecen a unos Sí. intereses comerciales de unos respecto de otros, que no pueden en ningún caso, lo siento mucho, por muy importantes que sean, que afecten a muchas personas en un país tan turístico como este, pero que no pueden pasar por encima de lo que verdaderamente es imprescindible, que es la salud de las personas, ¿no? Está claro, Claudio. Yo, Carlos, Carlos, está claro. Y yo quería aprovechar lo que has dicho antes de cómo se facilitan los datos en fines de semana para decir que la Comunidad Valenciana es una de las excepciones que en periodos normales, ya no en estos periodos que hemos visto de fiesta de Navidades, pero la Comunidad Valenciana los fines de semana no da datos y los datos que proporciona el lunes están, digamos, minimizados porque no se ha podido hacer todo el recuento. Por eso vemos que los martes pega un salto la cantidad de gente infectada o contagiada y de muertos y de ingresados en UCI, porque sábado y domingo la gente no está, ni siquiera en estos casos. Y es una de las excepciones de comunidades autónomas que no facilita datos los fines de semana. También se lo tenían que hacer mirar, porque si lo hacen en otras comunidades, no sé por qué la Comunidad Valenciana no lo hace. Pero en fin, tenía ganas de Pues sí, decirlo. señor, está muy bien que lo digas. Efectivamente es una de las que va siempre con retraso, ¿no? Sí, siempre van datos con retraso. Y claro, los que te dan un lunes como ayer, dices, hoy han mejorado un poco, pero después pegan el salto el martes, claro, es que el lunes a la hora no les ha dado tiempo a los administrativos, a todos a mandar los datos. Es decir, cuestión de falta de personal y demás. Bien, lo dejamos aquí. Muy bien. ¿Te querías ir a la operación Kitchen en Cataluña? En Cataluña. Sí, porque, ¿Qué ha pasado? a ver, a mí me ha sorprendido pues el diario El País, nada menos que el diario El País, Mm, sacara a relucir este pasado fin de semana una serie de informes relacionados con las declaraciones hechas hace casi 15 días ya por uno de los comisarios del Ministerio de Interior ante el juez García Castellón de la Audiencia Nacional en la investigación del sumario Kitchen, el concreto el comisario conocido como el Gordo, sí. que estaba, que de alguna manera, pues
venía a confirmar que el uso de fondos reservados que se está investigando en esa pieza concreta llamada Operación Kitchen, pues el uso de fondos reservados por parte de la cúpula del Ministerio del Interior durante el tiempo de Fernández Díaz no solamente se dedicaron a lo que ya es conocido, que es y la razón principal de esa investigación judicial, que es el espionaje ilegal al señor Bárcenas. Sí, No solo se dedicaron a lo que es conocido, que es la fabricación de informes falsos en relación al llamado sumario PISA, sí. relativo al partido Podemos y a Pablo Iglesias en particular, sino que, sin decirlo expresamente, pues da a entender que efectivamente hubo conversaciones y desvío de fondos para fabricar los famosos informes falsos con los que desacreditar el independentismo, y que estos empezaron desde el año 2012. Y que esta información que publicaba el diario El País, estaba buscándola para ver si la podía mostrar en pantalla para los que nos estéis viendo en vídeo, pero ahora mismo no la encuentro. Bueno, si la encuentro ya la pondré. Ya la Otros, compartiré si la para que lo encuentras, veáis. por ejemplo, el Triangle de Cataluña también se hacía el periódico ese, en Bueno, referencia a la hay muchos porque a raíz de la formación del país, claro, del se ha país, vuelto lo han viral. recogido todo, sí. Claro, es una información que al parecer procede del entorno del comisario este del Gordo, que no me Sí. acuerdo el nombre completo, Eugenio Martín, o no sé qué, que se Ahora, llama, o ahora, García. ahora te lo puedo buscar yo mientras tú. Ahora buscas tú. Y bueno, pues este entorno del comisario este llamado de Gordo se quejaba de que es que ni los abogados del resto de las partes, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni el juez le quisieron preguntar sobre la cuestión de la utilización de fondos reservados de manera ilegal para crear informes falsos en relación a Cataluña. Bueno, yo creo que hay que empezar recordando que esto además, que parece ser que se comienza por parte del Ministerio de Fernández Díaz en el mismísimo año 2012, es decir, solo un año después de la llegada de Rajoy al poder, y que coincide con la diada más millonaria en asistencia que se había celebrado hasta la fecha, afecta en primer lugar a los informes falsos basados en informaciones que Villarejo daba sobre Artur Mas, aludiendo a la existencia de cuentas del entorno de 500 millones de euros a nombre de Artur Mas en Suiza. Cuentas que se han demostrado falsas, no las cuentas en sí mismas, pero sí los importes, porque el dinero que se ha encontrado en Suiza a nombre de Artur Mas ha sido muchísimo menos de esa cantidad tan extraordinaria de 500 millones que se citaba, porque esto es lo que pasa habitualmente con los informes de Villarejo, que Villarejo exagera lo que quiere, ¿no? Es decir, que coge un pedacito y con el pedacito hace una estimación sin ninguna verificación, y luego lo que hace es que lo filtra a través de los medios de comunicación que eran afines, que ya conocemos todos quiénes son, y lo convierte en una noticia que se vuelve viral, porque al final no importa que sea verdad, lo importante es que sea viral. Entonces, esto se ha hecho en varias ocasiones, se ha hecho en principio, parece ser que la operación era, antes de ser llamada Kitchen, ¿no? Operación Cataluña, era en realidad la operación del clan Puyol, porque a los que se iba, se atacaba a Artur Mas inicialmente, pero sobre todo para atacar a toda la supuesta corrupción en torno a los hijos de Jordi Puyol, y sobre el entendimiento que existía en la cúpula del Ministerio del Interior de que en realidad toda la deriva independentista no era más que una cortina de humo, y probablemente en parte fuera así, una cortina de humo para tapar los problemas de carácter fiscal en los que se encontraba la familia Puyol, con el padre a la cabeza. Pero Enrique García Castaño es el nombre eso es Enrique García Castaño, conocido como alias el Gordo, el Gordo. alias el Gordo, correcto. A ver, a mí me llama la atención de esto, es decir, la información la podéis seguir a ver, público.es lleva una línea de periodismo de investigación muy potente en relación a las cloacas del poder desde hace
mucho tiempo, donde hay una infinidad de información contrastadísima en relación a lo que se está investigando en la Operación Kitchen, pero a mí me llama la atención no tanto por el contenido, que por una parte era un secreto a voces, sino por dos cosas. Una, ¿por qué un diario como El País le presta tanta atención a lo que le cuente el entorno de este comisario Gordo, este señor García Castaño, Castigar. eh, sabiendo, como sabe, que por una parte es casi imposible de verificar por la declaración de otros de la cúpula, porque ahí cada uno se dedica a negar la mayor. Está el DAO, el señor Pino, el comisario señor Pino, el DAO es el director adjunto operativo, que es el tío que más manda en la policía después del ministro de Interior, ¿no? Estaba el secretario del ministerio, que es con el que ha empezado toda la mandanga, y cada uno cuenta una película distinta y además en el careo que se organiza por el juez acaban tirándose los trastos a la cabeza y vamos, no llegan las manos por los pelos. Es decir, todo muy barrio bajero. Eh, entonces, sabiendo que no se va a poder verificar abiertamente por ninguno de los otros imputados que confirmen esta versión, ¿por qué el país decide, 15 días después de que se ha producido la declaración, utilizando como fuente informativa el entorno, dice, me imagino que será el abogado, de este señor García, este comisario Enrique García Castaño, pues montar una noticia como esta? Una noticia que claramente va dirigida a la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, ¿por qué no investigáis la rama de Kitchen que tiene que ver con toda la investigación ilegal, el desvío de fondos reservados por una investigación ilegal, ilegalísima, como es la de la rama catalana, ¿no? A mí me parece muy llamativo. La Fiscalía Anticorrupción ha contestado, ha dicho, pues, no, es que de momento no encontramos ningún encaje penal en lo que se conoce en este momento sobre las investigaciones llevadas a cabo por la policía Esa es en materia del entorno independentista. Pero claro, la excusa que han dado desde Fiscalía, es decir, no claro. investigamos porque no, esto no lo encajamos en ninguna cuestión penal, en el código Pero está claro, claro. vamos a ver, evidentemente que no voy a encontrar si no busco. Claro, evidentemente que no voy a encontrar si no busco. Entonces, claro, diría, como no he encontrado nada, pues es que no es nada. Bueno, ya vamos, claro, evidentemente. Si usted mira para otro lado y se tapa la nariz, pues no va a oler nada y no va a ver nada. Entonces, claro, suena un poco chusco, un poco extraño. Que estando ese señor allí dispuesto a contar sus verdades del barquero, habría que decir también que, como ya he explicado, es que todos ahí están contando sus verdades del barquero, no significa que sean las verdades en general, que nadie le pregunte resulta muy sospechoso. Es decir, parece evidente que es un melón que no se quiere abrir. No sé si es un melón que no se quiere abrir porque las elecciones catalanas están a la vuelta a la esquina y ahora mismo lo que se trata desde muchas posiciones del entorno político judicial es, pues por todos los medios, no hacer demasiado ruido que pueda dar un vuelco a las previsiones de que la Esquerra Republicana de Cataluña acabe teniendo un papel protagonista en las elecciones catalanas y luego llegar a un entendimiento entre el gobierno de Madrid y el gobierno de Cataluña, que parece que es el diseño en principio previsto, o por qué. Pero sin embargo, lo cierto es que a raíz de esta información que de pronto, digamos, empuja el árbol y lo menea hasta el punto de que de pronto en el domingo y el día de ayer en todos los telediarios se habla de la Operación Kitchen. Pues hombre, qué casualidad. La Operación Kitchen estaba en los periódicos de investigación, merecía un pequeño espacio muy de cuando en cuando había alguna declaración muy importante en la Audiencia Nacional, en algún telediario, pero que en todos los telediarios y en una información más destacada, pues llama la atención, ¿no? Yo
En fin, no tengo evidencias para poder, ni las he visto, ni las he encontrado en ningún lado, más que son meras especulaciones, de que haya una especie de pacto de silencio en los entornos de Moncloa para que esto no se remueva mucho, como digo, de aquí a las elecciones catalanas. Ya veremos qué pasa después. Pero me resulta muy significativo, muy llamativo, que sea precisamente el país quien abandere, cuando el país no se había distinguido más que por informar a todo lo pasado, pero en este caso, en la operación Kitchen, sea el que abandere precisamente esta derivada que no esté investigada, que la Fiscalía Anticorrupción evidentemente da unos argumentos que son más que discutibles, y que además haya gente pues dispuesta a quejarse en público, es decir, oiga, ¿y cómo es que no me preguntan? ¿Cómo es que esto no se investiga? ¿Cómo es que esto no se habla? Es decir, ¿cuánto dinero se invirtió en Cataluña para desprestigiar ilegalmente, con fondos reservados de uso ilícito, a figuras del independentismo catalán con independencia de que puedan estar en mayor o menor medida corruptos? Porque recordemos que esas campañas de desprestigio hicieron mucho daño. A Trías, por ejemplo, recordemos, alcalde de Barcelona, se le defenestró de una manera bastante sangrienta, no porque fuera precisamente santo de mi devoción, que no lo era, pero desde el punto de vista ideológico y político, pero se le defenestró con unas supuestas cuentas en Andorra que luego se demostraron falsas. Sí. Es decir, que el nivel de bajeza que se empleó en la destrucción de la credibilidad pública de políticos catalanes, a mí me parece una gravedad que no hay mayor gravedad que esa. Es decir, disputar la contienda política de una manera no solo tan desleal, sino también puede extenderse a Podemos, por supuesto, pero disputarlo de una manera tan desleal que no solamente encubro los pecados de un partido político, sino que me dedico a deshacerme de los rivales políticos de una manera tan mafiosa, me parece que es el colmo máximo de la gravedad, muy por encima de la Gürtel, de cuánto se ha llevado, cuánto se ha llevado, cuánto se ha llevado, muy por encima de la Gürtel, porque eso sí que es deshacer completamente cualquier tejido democrático que se pretenda construir en relación a un Estado y mina definitivamente la credibilidad de esas instituciones democráticas. Por tanto, en fin, yo solo quería hacer esta reflexión. Repito que no quiero contar toda la película. El que quiera es muy, muy farragosa y el que quiera investigarla la tiene muy fácil si sigue el hilo sobre todo de público.es, que son los que más al pie del cañón y con muchos sinsabores, por cierto, han estado en materia de periodismo de investigación ahí Sí. y con muchos reveses y muchos problemas, pero en fin, me parecía muy llamativo esta novedad, esta derivada que ha cogido el caso de la investigación Kitchen y creo que tenemos que contarla y decir, cuidadín, cuidadín, porque una de las cosas que va a estar calentita, calentita, a partir de que comience el nuevo año, va a ser precisamente las elecciones en Cataluña. Bueno, pues en qué medida nuevas revelaciones puedan, a raíz del caso Kitchen en su entorno, puedan influir en el resultado de esas elecciones y por tanto no solo en la estabilidad de Cataluña, sino en la estabilidad, ya lo sabemos que van muy directamente relacionadas, del gobierno de España, pues ya lo veremos. Y por eso quería hacer esta llamada de atención. Bien hecha porque, como tú has dicho, es una novedad, sobre todo por la deriva que ha tomado cuando un medio de comunicación como El País la saca a relucir y después se hacen eco un montón de otros periódicos Y de, televisiones. y televisiones ahí, y nos hacemos eco incluso nosotros. Vamos a otra. El post, Estamos que lo tiramos, que es fin de año y hay que ir aprovechando. el post, el post-Brexit. A ver, ¿qué? El Eh, post-Brexit, si es que estamos en el post-Brexit o estamos en una etapa que no se sabe muy bien lo que es, aunque definitivamente están ahí ya los acuerdos y se felicitaron el día 24, creo que fue cuando se alcanzaron los últimos acuerdos entre Europa y el Reino Unido,
Claro. Pero están aún con problemas, lo que ha pasado con los camiones en la frontera, etcétera, etcétera. Hay algunas cuestiones que ahora empiezan a salir. Por ejemplo, los pescadores gallegos empiezan ya a alzar la voz. ¿Qué va a pasar? Porque se han hecho unas concesiones en materia de pesca y, bueno, a quien más afecta es a Galicia. El gobierno español ahí ha cedido, o el gobierno español, la Comisión Europea, o quien sea, han cedido un montón de cosas. Ahora empezaremos a Sí, ver la letra pero pequeña, la los... letra pequeña. ¿Qué? Dime. Pues sí, pues vamos a ver. Primero, ¿cómo se ha cerrado? Es un acuerdo provisional que tiene que ser ratificado pues por el Parlamento de la Unión Europea, cosa que no da tiempo a hacerse antes del día 31 y que se supone que hasta febrero no se va a poder hacer, pero de momento los gobiernos europeos todos a una han dado su consentimiento a ese acuerdo provisional. En segundo lugar, y esto seguramente sea más relevante, bueno, es relevante que todos a una los gobiernos europeos han dicho que sí al acuerdo por la parte comunitaria. Luego ya se comerán en su propio estado, como tú estabas contando, el caso de los pescadores gallegos y bueno, otros, se van a comer el marrón cada gobierno de hacérselo tragar a su población en cuanto a las concesiones que haya podido haber. Hombre, concesiones va a haber, siempre que hay un acuerdo de concesiones, esto Sí. está claro. Otra cosa es cómo se pagan esas concesiones y qué mecanismos de compensación ágiles y eficaces, que ese es el problema de siempre, se establecen, porque efectivamente parece ser que hay un fondo de compensación o se crea un fondo de compensación por parte de la Unión Europea, precisamente a los sectores más afectados en materia, por ejemplo, pesquera, ¿no? En cambio, parecía que había una prioridad mucho mayor que lo que puedan decir los pescadores gallegos o franceses, que también están en pie de guerra con el mismo tema, eh, que era el mantenimiento, es decir, que no se suspendiera la relación comercial, porque es prácticamente imposible de desenredar, que existe en materia de transporte terrestre y sobre todo aéreo. Sí. Recordemos que muchas compañías aéreas, tanto de bandera inglesa como de bandera europea, están participadas mutuamente, tanto por empresas británicas como por empresas europeas. El caso Por lo tanto, ahí de Iberia en España de Iberia o de Vueling o de otros muchos. Mm. Recordemos que, por ejemplo, la reina de los vuelos cortos en Europa es Ryanair, que es una empresa que Sí, está afincada en Irlanda, sí. pero que tiene mucho capital británico. Entonces, es decir, parecía que esta era una de las grandes prioridades de los negociadores por parte europea, que consistía justamente en mantener activo y que no hubiera interrupción con las debidas garantías legales ese tráfico de mercancías y de pasajeros. Pero por otra parte, sin ir más lejos, mañana mismo miércoles se vota en el Parlamento británico, en Westminster, también la ratificación de ese acuerdo. Y eso no está tan claro. Igual que aquí los gobiernos europeos, todos a una fuente vecuna, dicen, vale, que sí, que bien, que de acuerdo. Ahora hablaremos de otros detalles de ese acuerdo, ¿no? Pero que deja muy abierto, sobre todo el tema de las cuotas pesqueras, que quedan muy abiertos realmente, porque es un acuerdo muy provisional. Bueno, sí, te voy a dejar, pero y luego haremos un periodo transitorio de 5 años, pero en realidad el destino final de ese acuerdo queda muy en segundo plano. Sí. Inglaterra se lleva como mérito a vender para preservar su soberanía, que tanto vende Boris Johnson a sus euroscépticos la idea de que los conflictos ya no se deciden por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los conflictos que pueden existir en la aplicación de este acuerdo se van a resolver principalmente por vía de arbitraje o por vía de comisiones mixtas. Es decir, pues con mucha menos luz y taquígrafos en definitiva, ¿no? Que lo que ocurriría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, sí que hay efectivamente puntos oscuros ahí que son poco transparentes, como por otra parte no puede ser de otra manera. Pero lo principal es que la aprobación, si hay aquí de momento digamos, un consentimiento explícito por parte de los gobiernos de la Unión Europea, ya veremos qué ocurre en el mes de febrero en el Parlamento de la Unión
Lo que no está nada claro es que ese todos a una exista ni mucho menos en el Reino Unido. Mm. Vamos a verlo este miércoles, pero parece ser que tanto parlamentarios, el bloque de parlamentarios euroescépticos dentro del propio partido torio conservador, como de una parte del partido en la oposición, el Partido Laborista, cuyo líder en principio había afirmado que por una cuestión de razones de Estado apoyaría la suscripción del acuerdo, pues han puesto en pie de guerra y han dicho que conforme pasan las horas y van viendo más los detalles del acuerdo, vamos a ver, ahí hay concesiones por parte del gobierno británico que en ningún caso entraban en lo previsto, ¿no? Y recordemos cómo ya a Theresa May le tumbaron un acuerdo que es bastante parecido al final Pero al que en May ha dicho que principio estaba satisfecha, que le gustaba lo que había firmado Johnson. sí, ella puede haber dicho misa, pero a ella lo que a ella le gustaba y ella propuso al Parlamento se lo tumbaron y le costó la dimisión. No Sí, sé si recordamos. Y es por eso que está Boris Johnson ahora mismo en su lugar. sí. Entonces, es un acuerdo muy mal hecho, muy mal hecho. Es decir, yo hace 2 semanas que hablamos otra vez del Brexit y claro, no quería dejar terminar el año porque ahora ya sí que lo tenemos encima el 31 de diciembre, sin mencionar algo, ¿no? Del Brexit, de que al final cómo ha quedado, ¿no? Bueno, tanto hablar del Brexit, al final cómo ha quedado, con la película cómo queda. Pues la película queda mal como no podía ser de otra manera. Es decir, pretender cerrar un acuerdo cosido vamos, cosido ahí en el último momento, Hilvanado solo. hilvanado, correcto, ¿no? Hilvanado de una complejidad tan enorme como esta, por salvar los muebles, además, siempre en esa dinámica muy europea, muy de diplomacia europea, de que todo el mundo tiene que salir ganando, o sea, win-win que dicen los chinos, ¿no? Tú ganas, yo gano, ¿no? Para que yo le pueda vender la moto a mi población y tú le puedas vender la moto a la tuya, pues evidentemente eso no puede funcionar bien. No puede funcionar bien porque además estamos hablando de un divorcio horroroso, ¿no? Horroroso, muy difícil de hacer y con un agotamiento de los plazos tan in extremis que hace imposible que las cosas hayan podido madurar debidamente. Mm. Eh, por eso hasta el último momento, incluso el mismo día 24, se retrasó varias horas el anuncio por parte del Reino Unido, se había anunciado ya por von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, pero por parte del Reino Unido tardó varias horas en anunciarse el acuerdo porque precisamente la cuestión de la pesca era un quebradero de cabeza impresionante. Es decir, es un quebradero de cabeza gigantesco porque, vamos a ver, mire, usted me puede decir que a partir de ahora el tribunal que decida o la forma de dirimir los conflictos que existan, en vez de ser este tribunal, será este otro, o será esta comisión de arbitraje, o será esta cámara de tal, o esta comisión mixta que montaremos. Vale, lo que usted quiera. Vale, pues eso es uno de los conflictos, pero bueno, eso puede tener una salida. Pero dejar abiertas las cuotas de los caladeros es un problemón. Mm. Es un problemón. ¿Por qué digo abiertas? Porque significa que si hay que renegociar año a año, que ese es uno de los grandes problemas, Año a año hasta pasados los 5, a partir del 25, creo. Es decir, claro, a partir del 25 vamos a tener que renegociar año a año las cuotas, está usted convirtiéndome en rehén, que es lo mismo que hace Marruecos. Mm. Que es lo mismo que hace Marruecos. Mm. Es decir, el Reino Unido pretende utilizar los caladeros de pesca del norte, que son en la zona de Escocia, que es donde más se pesca, eh, pues un poco como una moneda de cambio para presionar en las relaciones comerciales que mantenga con el Reino Unido. Mientras tanto, pues claro, hay un montón de cosas sin resolver que sí que afectan directamente a enormes colectivos de ciudadanos que tienen que ver con ¿qué pasa con Gibraltar? Pues resulta que Gibraltar no está dentro de ese acuerdo. Y por tanto, Gibraltar, a partir del día 31, 1 de enero, si no estoy equivocado o no lo he entendido yo mal, pues resulta que ya veremos qué disposiciones aduaneras van a tener, aunque se dice que ha sido el propio gobierno autónomo de Gibraltar el que ha hecho una especie de acuerdo medio bilateral de carácter administrativo para proteger a los trabajadores que ya estaban trabajando en Gibraltar
procedentes de la línea y del campo de Gibraltar español, Mm, justamente para evitar el colapso de sus servicios básicos, que prestan trabajadores españoles que pasan todos los días la frontera. sí, señor. Pero claro, eso es de una incertidumbre gigantesca. Y la incertidumbre sería la palabra que podría describir la entrada en vigor de este acuerdo, porque no tiene una cobertura por parte del tratado del Brexit o Mm. del post-Brexit con la Unión Europea, las relaciones que pueda tener la colonia británica en suelo gibraltareño con el Estado español y sobre todo con su enorme ejército de trabajadores españoles transfronterizos. Esa es una, hay muchas más. La de la pesca ya la hemos mencionado, la del estatus de las personas que vayan a trabajar y la correspondencia entre seguridades sociales que existía hasta la fecha, que es importantísima en el caso de España, con una población británica residente muy importante y en donde ese tratado de doble aplicación en materia de seguridad social, de forma que un residente británico en, pongamos, Calpe, Alicante, que tiene que ir al médico, es atendido por la Seguridad Social Española, pero luego la Seguridad Social Española le cobra el coste del tratamiento a la Seguridad Social británica, eso se ha acabado. Va a haber que hacer que se va a hacer un tratado bilateral entre España y el Reino Unido, como lo puede tener con Brasil o con otros países del entorno extracomunitario, o esa materia sanitaria, de protección sanitaria, va a ser renegociada en bloque por toda la Unión Europea con el Reino Unido. Pues esas son cosas que no han quedado ni muchísimo menos resueltas con este acuerdo deprisa y corriendo para atender a las cosas que se consideraban prioridades urgentes, que ya he mencionado antes, que tenían que ver con tratar de evitar la suspensión inmediata del tráfico de mercancías y pasajeros por vía terrestre y sobre todo aérea con el Reino Unido. Y claro, pues nos encontramos con que al final no sabemos si va a ser peor el remedio con la enfermedad. Supongo que algo de caos van a evitar, pero probablemente poco. Acabo ya, Manolo, en la medida en la que se quedan tantos flecos pendientes de resolver que solo se entiende que en el plazo de los próximos 6 meses podrán ir limándose en el mejor de los casos que hubiera buena voluntad, y esto suponiendo que este miércoles no le tumben a Boris Johnson el No, proyecto de acuerdo en Westminster, porque está habiendo una disidencia mayor de la esperada en las filas de los dos partidos políticos, cosa que no se esperaba. O sea, no se esperaba que los euroescépticos fueran a seguir montando tanta batalla y en el bando conservador, pero mucho menos se esperaba que fuera a haber una especie de rebelión dentro de las filas laboristas respecto de la posición de su nuevo secretario general, ¿no? Carlos, hemos acabado. Se nos acabó el tiempo. Así que el último tema no te toca, no te toca esforzarte. Hombre, pues estábamos dando despedidas, la despedida al Brexit y al Reino Unido, bye bye, farewell. Y claro, no darle la despedida a. ¿Cómo le he llamado yo en el guión que lo tienes ahí? Ah, sí, la última noche de Boris Grusenko, digo, de Donald Trump Grusenko. Pues, claro, Que vean la película y ya está. es un cachondeo. Claro, hoy digo una cosa, mañana digo otra. Ahora te bloqueo los fondos para combatir la pandemia y los fondos lo diré, de reactivación económica, ¿no? Por un valor de 900.000 millones que habían aprobado las dos cámaras y los dos partidos, ¿no? El tío los veta, ¿no? Y luego en el último momento dice, no, bueno, pues ahora sí, ¿no? Es decir, es un nivel ya de fuera de control y de fuera de contacto con la realidad el de ese señor, que bueno, vamos a ver el 6 de enero qué pasa, ¿no? Lo digo porque igual hasta el 6, no sé si hablaremos antes, imagino, sí, creo que toca antes. Depende Ya de ti. veremos, ¿no? Pero el 6 de enero es Sí, la última, ya no le quedan más, es de más más balas ya en la recámara del Colt, al vaquero este no le quedan más, ¿no? Entonces el 6 de enero es cuando está todavía tratando de presionar y con cierto éxito en algunos casos, a algunos senadores republicanos para que traten de no ratificar el conteo de los resultados oficiales en sus distintos estados, y sería la última bala, pero bueno,
A mí, igual que hoy hemos hablado con post-Brexit y ya nos despedimos de la radio, que sé que estamos fuera de No, tiempo, es Manolo. que no, sí, 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 nos van a echar. Bueno, pero me van a permitir los oyentes y Manolo Tocha No, que hoy es el último día del año, para nosotros pero al es que menos. otros no nos lo permiten. En Granada Ya, nada, no pero nos ponen. simplemente decir, y con esto ya acabamos, que a este buen señor, lo importante ya no es las barbaridades que termine haciendo de aquí a que se vaya el día 20 de enero, sino, como ha pasado con el Brexit, lo importante será el post-Trump, ¿no? El Vale. post-Trump, es decir, todas las cuentas que se le van a pedir y todo lo que va a aparecer de sus corruptelas al mando del gobierno de Estados Unidos después de que haya salido de la Casa Blanca. Ya está. Sí, Oye, pues que se acaba el 2020 que sí, que se y acaba, que se vaya, que no ha sido un que buen se año. vaya ya de una vez y que a ver si el 2021 entra con mejor cara que este y tenemos razones reales para tener más esperanza que este aciago año que se termina. Saludos a todas, saludos a todos y lo dicho, feliz 2021. Igualmente, Carlos, un abrazo Salud, y gracias por estar ahí unos días como estos. Ale, salud. ya cobrarás una extra. Hasta luego.